Hay nombres que desaparecen con el tiempo, y hay otros que permanecen porque, detrás de su silencio, todavía existe una pregunta que nadie ha conseguido cerrar. Yu Menglong pertenece a la segunda categoría. Su muerte parecía ofrecer una historia con principio y final. Una figura pública había desaparecido de forma repentina. Llegaron las condolencias. Circularon explicaciones. Después, como suele ocurrir cuando la atención colectiva encuentra una nueva tragedia, comenzó el silencio. Pero aquel silencio no cerró el caso ante los ojos del público. Lo hizo más inquietante si este tipo de expedientes, donde los hechos comprobables terminan mezclándose con preguntas que todavía no tienen respuesta. Despierta tu interés, acompáñanos hasta el final. Porque en esta historia lo más importante no será decidir qué creer, sino distinguir cuidadosamente entre lo que sabemos, lo que se afirma y lo que todavía nadie ha podido demostrar. Antes de que su nombre quedara rodeado de teorías, Yu Menglong era conocido principalmente por su trabajo frente a las cámaras. Su imagen pública transmitía disciplina y estabilidad. No parecía pertenecer al mundo del escándalo permanente. Sus apariciones estaban cuidadosamente construidas. Sus palabras parecían medidas. Su carrera proyectaba orden después de su muerte. Aquella misma imagen comenzó a ser examinada desde otra perspectiva. Seguidores y analistas digitales regresaron a antiguas entrevistas. Revisaron videos promocionales. Compararon apariciones públicas. Observaron periodos de menor actividad y cancelaciones que, según ellos, parecían extrañas cuando se contemplaban retrospectivamente. Por separado, ninguno de aquellos elementos demostraba nada. Una entrevista más breve no demuestra miedos. Una ausencia pública no demuestra coerción. Un cambio de comportamiento percibido por espectadores tampoco permite establecer qué ocurría en privado. Sin embargo, las preguntas comenzaron a acumularse. La atención dejó de concentrarse exclusivamente en las circunstancias de la muerte. Ahora se dirigía hacia los meses anteriores, hacia los contratos, hacia las personas que administraban su carrera, hacia quién podía comunicarse con él y quién decidía qué parte de su vida llegaba al público. Poco a poco, el misterio adquirió una forma diferente. Ya no se trataba solamente de reconstruir las últimas horas de un actor. Se trataba de comprender la estructura profesional que lo rodeaba, y detrás de aquella estructura comenzaron a repetirse tres palabras: pudor, vigilancia, silencio. Ninguna de ellas constituía una prueba de delito. Pero juntas planteaban una pregunta mucho más incómoda. Pero si el silencio era solamente el comienzo, entonces la verdadera pregunta no estaba en cómo murió Yu Menglong, sino en quién controlaba su vida antes de que todo terminara. Desde fuera, la libertad de una figura pública puede parecer casi ilimitada. Puede viajar, aparecer ante millones de personas y construir una carrera que muchos observan desde lejos con admiración. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ser visible y tener el control. Antes de que las preguntas rodearan su muerte, Yu Menglong proyectaba precisamente esa clase de estabilidad. Su imagen pública parecía cuidadosamente equilibrada, profesional, predecible, pero una carrera de esa magnitud no depende únicamente del artista. Detrás existen contratos, calendarios, compromisos comerciales, equipos de representación y decisiones que rara vez llegan a conocimiento del público. En la industria del entretenimiento, este tipo de estructuras no resulta excepcional. Los contratos pueden establecer condiciones sobre apariciones, promociones, relaciones comerciales y obligaciones profesionales. Su existencia por sí misma no demuestra abuso. La cuestión comienza en otro punto. Comienza cuando preguntamos cuánto poder conserva realmente una persona dentro de esa estructura. En el centro del entorno profesional de Yu Menglong se encontraba su representante. Según el relato que posteriormente circuló alrededor del caso, su función pública parecía convencional: administrar compromisos, negociar oportunidades y actuar como intermediario entre el actor y una industria donde una sola decisión puede modificar años de carrera. Nada de eso era extraordinario. Después de la muerte de Yu Menglong, sin embargo, comenzaron a aparecer versiones diferentes en comunidades digitales y entre fuentes anónimas mencionadas posteriormente. Según aquellas afirmaciones, la influencia del representante habría ido mucho más allá de la gestión habitual. Se alegaba que determinadas oportunidades eran filtradas, que las comunicaciones pasaban por intermediarios y que algunas decisiones profesionales requerían niveles crecientes de aprobación. También circularon afirmaciones sobre un posible control del flujo de información y una supervisión cada vez más estrecha de los movimientos del actor. Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente dentro del material que estamos examinando. No constituyen por sí mismas evidencia legal de coerción ni de conducta criminal,
Y esa distinción resulta esencial, porque un contrato restrictivo puede seguir siendo legal. Una decisión profesional desagradable puede seguir siendo consensuada. Incluso una supervisión intensa puede tener explicaciones legítimas dentro de determinados acuerdos laborales. La frontera cambia cuando el consentimiento deja de ser verdaderamente libre. El control rara vez necesita comenzar con una puerta cerrada, puede comenzar con algo mucho más pequeño, una decisión que ya no se toma sin consultar. Una conversación que debe pasar por otra persona, una oportunidad que desaparece antes de llegar al artista, una advertencia presentada como consejo. Con suficiente tiempo, la dependencia puede dejar de sentirse como una imposición. Puede convertirse simplemente en la manera en que funciona el mundo. Eso explica por qué algunos seguidores comenzaron a revisar retrospectivamente las apariciones de Yu Menglong. Señalaron entrevistas que, según su interpretación, parecían más controladas. Observaron respuestas más breves. Notaron que las historias personales aparecían con menor frecuencia. También prestaron atención a cancelada pública. Aquí debemos detenernos. Ninguna de esas observaciones demuestra coerción. Una persona puede hablar menos porque está cansada. Puede desaparecer temporalmente de la vida pública por decisiones privadas. Puede cancelar compromisos por razones completamente ordinarias. Cuando conocemos el desenlace de una historia, existe el riesgo de regresar al pasado y convertir cada gesto en una advertencia. Ese mecanismo psicológico es poderoso. Buscamos señales porque ya sabemos que algo terminó mal. Por esa razón, este expediente exige separar constantemente dos mundos, lo que puede observarse y lo que posteriormente se interpreta. Sin embargo, había un concepto dentro de las acusaciones que resultaba especialmente inquietante: la vigilancia. No necesariamente una cámara visible sobre una pared. No necesariamente alguien siguiendo cada movimiento. La vigilancia también puede existir como percepción. Cuando una persona cree que sus conversaciones podrían ser conocidas, que sus decisiones serán registradas o que cualquier acto independiente tendrá consecuencias. Su comportamiento puede cambiar incluso cuando nadie la está observando en ese instante. Empieza la autocensura. Las decisiones se vuelven más cautelosas. El silencio parece más seguro que el conflicto. Según los relatos posteriores recogidos en torno al caso, el entorno profesional de Yu Menglong habría funcionado mediante una fuerte centralización de información y decisiones. De nuevo, no disponemos aquí de pruebas independientes que permitan establecer que aquello ocurrió exactamente de esa manera, pero la acusación introdujo una posibilidad mucho más perturbadora que una simple disputa contractual. ¿Qué sucede cuando la persona deja de saber dónde termina la administración profesional y dónde comienza el control personal? Si las teorías fueran ciertas, la jaula no habría necesitado barrotes. Habría estado construida con contratos, dependencias, información y la conciencia constante de que cada movimiento podía ser observado. Durante un tiempo, todo aquello permaneció como una teoría difícil de localizar. Un sistema invisible no tiene necesariamente una dirección. No tiene una habitación que pueda fotografiarse. No tiene una puerta frente a la cual alguien pueda detenerse y preguntar qué ocurrió detrás. Después apareció un lugar. Un lugar que los investigadores digitales comenzaron a examinar mediante imágenes, videos, cronologías y herramientas de geolocalización. Un lugar que, a simple vista, podía no significar absolutamente nada. Precisamente por eso, lo que comenzó a afirmarse sobre él resultó tan poderoso. Entonces apareció un lugar que transformó una teoría abstracta sobre el control en algo mucho más concreto. Una villa aislada en las afueras de Shanghái. La villa no parecía, por sí sola, el escenario de un misterio. Según las reconstrucciones digitales descritas posteriormente, estaba situada en las afueras de Shanghái, apartada del movimiento constante de las zonas más transitadas, muros elevados, vegetación densa, una visibilidad limitada desde las carreteras cercanas. Nada de aquello demostraba nada. Una propiedad privada puede estar diseñada para proteger la intimidad de sus ocupantes. Para una persona vinculada al mundo del entretenimiento, incluso un alto nivel de privacidad podría resultar completamente comprensible. Los investigadores digitales no se interesaron únicamente por lo que podía verse desde fuera. Se interesaron por lo que, supuestamente, existía detrás de aquellos muros. Comenzaron a circular afirmaciones sobre cámaras discretamente integradas, sistemas de detección de movimiento y formas de monitorización digital. Si esas afirmaciones fueran ciertas, la villa podría haber funcionado como un espacio sometido a una vigilancia considerable. Pero existe una palabra que no podemos eliminar de esa frase: sí.
El material que estamos examinando no proporciona una confirmación oficial de que esa infraestructura existiera tal como fue descrita. Tampoco demuestra quién habría tenido acceso a ella ni cuál habría sido su propósito. Sin embargo, la villa ofrecía algo que hasta entonces faltaba: un lugar físico sobre el cual proyectar todas las preguntas anteriores. Las teorías sobre contratos, control y vigilancia ya no flotaban únicamente alrededor de una estructura profesional abstracta. Ahora podían concentrarse detrás de una puerta, y entonces comenzó la reconstrucción de los últimos movimientos. Comunidades en línea revisaron publicaciones archivadas, compararon videos, utilizaron herramientas de geolocalización e imágenes satelitales disponibles públicamente. Intentaron establecer dónde había estado Yu Menglong y cuándo, según algunas de aquellas cronologías, sus movimientos se habrían reducido durante las semanas anteriores a su muerte. También se afirmó que, después de una reunión profesional, había sido visto visiblemente alterado. Pero nuevamente encontramos el mismo problema. La interpretación procedía de fragmentos de video y testimonios indirectos, no de una cronología oficial completa que permitiera reconstruir cada movimiento con certeza. Después apareció una afirmación todavía más importante. Algunas versiones sostenían que Yu Menglong había llegado posteriormente a la villa. Otras sugerían que había sido convocado allí. La diferencia parece pequeña, no lo es. Ir voluntariamente a un lugar y ser llevado bajo presión representan escenarios completamente diferentes. Sin evidencia capaz de establecer cuál de ellos ocurrió, cualquier conclusión sobre lo sucedido después comienza sobre terreno inestable. Aún así, Internet siguió avanzando. Un supuesto fragmento de video comenzó a ocupar un lugar central en las discusiones. Quienes afirmaban haberlo analizado describían una confrontación entre Yu Menglong y su representante. Según esas interpretaciones, el actor parecía ansioso pero decidido. La conversación habría girado alrededor de contratos, control y compromisos que presuntamente no se habían cumplido. La reacción atribuida al representante era descrita de otra manera: calmada, medida, sin una amenaza abierta claramente identificable. Para quienes ya sospechaban de un sistema de control, precisamente aquella calma resultaba inquietante. Las palabras aparentemente ordinarias podían reinterpretarse como advertencias. Sin embargo, el problema probatorio era considerable. El origen del fragmento era objeto de disputa. Su integridad no había sido establecida. No existía, dentro del material proporcionado, una verificación forense pública que permitiera determinar si el archivo estaba completo, si había sido editado o incluso si el contexto atribuido era correcto. Esto convierte al video en un ejemplo perfecto del problema que domina todo este expediente. Una imagen puede provocar una reacción emocional inmediata, pero una reacción no autentica una imagen. Y había otra pregunta: si realmente existían cámaras dentro de aquel entorno. ¿Quién controlaba las grabaciones? La pregunta abrió una nueva dirección, porque una cámara no solamente observa, también produce un registro. Un registro puede conservarse, eliminarse, editarse, trasladarse o interpretarse fuera de contexto. Sin acceso verificable a ese supuesto material, todas esas posibilidades continuaban siendo precisamente eso: posibilidades. Entonces apareció el vehículo. Un video que circuló ampliamente mostraba, según las reconstrucciones mencionadas en el relato, un vehículo utilitario deportivo negro entrando en la propiedad durante la noche. Parte de la matrícula no podía distinguirse claramente. El vehículo habría permanecido allí durante varias horas. Era una imagen perfecta para alimentar una teoría. Oscuridad, una propiedad aislada, un vehículo sin una identificación completa, horas sin explicación. Pero si eliminamos la atmósfera y observamos únicamente lo demostrable, el significado cambia. Un vehículo entrando en una propiedad privada no prueba el traslado de evidencias, no prueba que transportara a un testigo, ni siquiera prueba por sí mismo que estuviera relacionado con la muerte de Yu Menglong. Podía existir una explicación completamente ordinaria. Sin embargo, cuando una comunidad ya intenta resolver un misterio, los elementos ambiguos rara vez permanecen neutrales. Cada vacío invita a una interpretación. Después llegaron las capturas de pantalla. Mensajes supuestamente cifrados comenzaron a circular en foros y plataformas sociales. Algunas versiones afirmaban que hablaban de desplazamientos nocturnos. Otras mencionaban advertencias contra hablar públicamente. También aparecieron referencias a la posible reubicación de material sensible, pero faltaba aquello que habría permitido convertir las imágenes en algo mucho más sólido: metadatos verificables. Sin ellos, una captura de pantalla puede mostrar palabras, pero no necesariamente demostrar quién las escribió, cuándo fueron enviadas o si fueron modificadas
antes de ser publicadas. Y aquí apareció la paradoja más importante de la investigación digital. Ninguna pieza era especialmente fuerte por sí sola. La villa no demostraba un delito, las supuestas cámaras no habían sido confirmadas. El fragmento de la confrontación no estaba autenticado. El vehículo podía ser irrelevante. Los mensajes podían haber sido manipulados. Sin embargo, cuando todos esos elementos se colocaban juntos, comenzaban a producir algo extremadamente convincente. Una historia coherente, un entorno controlado, una discusión, vigilancia, movimientos nocturnos, personas que guardaban silencio, mensajes difíciles de rastrear. La mente humana busca patrones. Y cuando 5 elementos ambiguos parecen apuntar en la misma dirección, resulta tentador pensar que cada uno confirma al anterior, pero 5 preguntas no se convierten automáticamente en unas respuestas. La coherencia narrativa no sustituye a la evidencia. Aún así, la investigación colectiva continuó, videos fueron examinados fotograma por fotograma, se compararon horarios, se construyeron cronologías alternativas. Algunos usuarios intentaron seguir movimientos de vehículos. Otros regresaron a publicaciones antiguas buscando referencias que antes parecían insignificantes. El expediente ya había cambiado. No estaba siendo construido exclusivamente mediante documentos institucionales. Estaba siendo reconstruido públicamente por miles de personas, muchas de ellas convencidas de que el silencio oficial significaba que todavía faltaba una pieza fundamental. Tal vez tenían razón en que faltaban respuestas. Eso no significaba que sus respuestas fueran necesariamente correctas. Y mientras la villa absorbía cada vez más atención, otro elemento comenzó a alterar por completo la dirección del escrutinio. No era una cámara, no era un mensaje, no era un vehículo, era una persona. Alguien que había conocido a Yu Menglong. Alguien cuyo comportamiento público, después de la muerte, sería observado con la misma intensidad con la que antes se habían estudiado imágenes satelitales y videos nocturnos. Y justo cuando la villa parecía haberse convertido en el centro del misterio, la atención abandonó las cámaras, los vehículos y los mensajes para concentrarse en una sola persona, Fan Shiki. Cuando Fan Shiki apareció ante el público después de la muerte de Yu Menglong, no había una cámara oculta que analizar ni una matrícula incompleta que ampliar. Había algo mucho más difícil de interpretar: el comportamiento humano. Según el material que rodea este expediente, Fan Shiki pertenecía al mismo círculo profesional. Y tras la muerte de Yu Menglong, apareció públicamente en un estado que muchos observadores describieron como profundamente alterado. Su discurso parecía irregular. En determinados momentos mostraba agitación. En otros, retraimientos. Algunas respuestas parecían confusas. La explicación más inmediata era también la más humana. Una muerte repentina puede alterar la memoria, la concentración y la capacidad de expresarse con claridad. Cuando ese dolor se desarrolla frente a cámaras y bajo una atención pública intensa, cualquier gesto puede adquirir un significado que nunca tuvo. Sin embargo, Internet ya había aprendido a desconfiar y comenzó a observarlo, no durante días, sino aparición tras aparición. Algunos comentaristas afirmaron detectar un patrón. Según ellos, los episodios de mayor inestabilidad parecían coincidir con momentos en que aumentaba tensión sobre la villa, las supuestas filtraciones o las acusaciones relacionadas con el entorno profesional de Yu Menglong. La pregunta surgió casi inevitablemente. ¿Era aquella inestabilidad completamente espontánea? Era una pregunta peligrosa. No existe en el material examinado una evaluación psicológica independiente que permita diagnosticar a Fan Shiki. Tampoco es posible determinar con fiabilidad el estado mental de una persona observando fragmentos de entrevistas difundidos por Internet. Aún así, la teoría comenzó a crecer. Quienes sospechaban de Fan Shiki señalaron lo que describían como memoria selectiva. En algunas apariciones parecía capaz de recordar detalles secundarios, mientras respondía de manera mucho menos precisa cuando las preguntas se acercaban a los últimos días de Yu Menglong. También se señalaron contradicciones entre diferentes declaraciones y una aparente resistencia a mencionar directamente determinados nombres o lugares, pero ninguna de esas conductas demuestra engaño. El trauma puede fragmentar los recuerdos. El asesoramiento legal puede limitar lo que una persona está dispuesta a decir. El miedo a una interpretación pública equivocada puede producir respuestas excesivamente cautelosas, y después existía otra posibilidad. Fan Shiki podía no estar intentando controlar la historia. Tal vez estaba intentando sobrevivir a ella. Según esta segunda interpretación, si realmente existía un entorno profesional dominado por el control y la vigilancia, Fan Shiki también podría haber estado sometido a presión. En ese escenario,
parecer confuso tendría una consecuencia inesperada. Una persona considerada impredecible puede dejar de ser vista como un testigo fiable. Y un testigo que nadie considera fiable puede resultar menos peligroso para quienes temen lo que podría decir. Eso no significa que Fan Shiki estuviera fingiendo. Significa solamente que el comportamiento humano bajo presión no siempre encaja en categorías simples: víctima, manipulador, testigo, cómplice. La realidad puede ser mucho menos limpia. Incluso existe una tercera posibilidad que combina las anteriores. Fan Shiki podía estar sufriendo genuinamente y, al mismo tiempo, seleccionando cuidadosamente aquello que estaba dispuesto a revelar. El trauma y la autoprotección no son incompatibles. Una persona aterrorizada todavía puede calcular. Una persona que calcula todavía puede sentir miedo. Esta ambigüedad se hizo todavía más profunda cuando comenzaron a circunpuestas comunicaciones digitales relacionadas con él. Capturas de pantalla fueron presentadas como indicios de contacto con personas que permanecían fuera del foco público. Pero apareció nuevamente el mismo obstáculo que habíamos encontrado antes: la autenticidad. Algunos mensajes parecían editados. Otros carecían de metadatos verificables. El material proporcionado no permite establecer de manera independiente quién escribió esos mensajes ni en qué contexto fueron enviados. A pesar de ello, las capturas reforzaron una interpretación concreta. Fan Shiki no sería una figura aislada, sino un nodo dentro de una estructura mayor. Era una teoría poderosa. También seguía siendo una teoría. Entonces, los observadores comenzaron a estudiar algo todavía más pequeño: sus ojos, sus movimientos. La forma en que parecía comprobar el espacio que lo rodeaba. Algunos interpretaron aquellos gestos como señales de que estaba acostumbrado a ser vigilado. Otros vieron simplemente ansiedad. Y aquí regresamos al concepto que había aparecido mucho antes en este expediente: la vigilancia no termina necesariamente cuando desaparece la cámara. Si una persona pasa suficiente tiempo creyendo que puede ser observada, puede terminar llevando al observador dentro de sí misma. Empieza a medir las palabras incluso cuando está sola. Mira antes de hablar, evita nombres, reduce detalles, anticipa consecuencias que quizá nunca lleguen. Pero incluso esta interpretación tiene un límite. Un movimiento ocular no demuestra vigilancia. Una pausa no demuestra miedo. Una contradicción no demuestra conspiración. La conducta humana no funciona como una huella dactilar. Y cuando miles de personas observan el mismo video buscando una señal determinada, existe otro peligro: terminar encontrando exactamente aquello que esperaban encontrar. Así, Fan Shiki se convirtió en una especie de espejo. Quienes creían que existía una conspiración veían cálculo. Quienes creían que había sido víctima de presión veían miedo. Quienes consideraban que todo aquello era una construcción digital veían simplemente a un hombre enfrentándose públicamente a una muerte traumática. El mismo comportamiento, tres historias diferentes. Ninguna demostrada de manera definitiva por el material disponible. Y allí se encuentra quizá la parte más inquietante de todo el expediente. Yu Menglong se había convertido en el centro ausente. Su representante representaba, dentro de las acusaciones, la posible arquitectura del control. Fan Shiki encarnaba algo todavía más difícil de resolver: la ambigüedad. No existía en el material proporcionado una acusación formal que permitiera presentarlo como responsable de la muerte. Tampoco una determinación legal que estableciera que sus comportamientos públicos formaban parte de una estrategia. Solo quedaban interpretaciones, y cuanto más se multiplicaban, más difícil resultaba recordar dónde terminaban los hechos y dónde comenzaba la historia que el público había construido alrededor de ellos. Porque quizá el mayor peligro de este expediente no sea aquello que todavía ignoramos, sino aquello que hemos empezado a creer sin haber podido demostrarlo al final. Este expediente nos deja frente a una contradicción difícil de ignorar. Cuanto más material aparece, menos sencillo resulta determinar qué sabemos realmente. La muerte de Yu Menglong se convirtió en el punto de partida de una investigación pública que terminó extendiéndose mucho más allá de su fallecimiento. Los seguidores regresaron a sus últimas apariciones. Examinaron su entorno profesional, reconstruyeron movimientos, analizaron una villa, discutieron videos, vehículos, mensajes y el comportamiento de personas relacionadas con él. Pero investigar no significa demostrar, y sospechar no significa saber. Alrededor del caso pueden distinguirse tres niveles que nunca deberían confundirse. El primero contiene aquello que puede observarse directamente dentro del relato disponible. Yu Menglong murió. Su muerte generó una fuerte reacción pública y posteriormente surgió una intensa investigación digital sobre las circunstancias que rodeaban su vida profesional y sus últimos días.
El segundo nivel contiene las acusaciones. Las control excesivo, vigilancia, restricciones, una supuesta confrontación, cámaras cuya existencia no ha sido confirmada, mensajes sin metadatos verificables, un vehículo cuyo propósito desconocemos. El tercero es el más complejo, la interpretación. Aquí, un representante puede convertirse en el arquitecto de un sistema de control. Una villa puede transformarse en el centro de una operación clandestina. El silencio puede interpretarse como encubrimiento. Y Fan Shiki puede aparecer, dependiendo de quién observe, como víctima, testigo o manipulador. El problema es que una narrativa convincente puede existir mucho antes que una prueba convincente. Internet posee una capacidad extraordinaria para conservar información, encontrar contradicciones y recuperar detalles que parecían olvidados. También posee otra capacidad: llenar los espacios vacíos, y cuanto mayor es el vacío, mayor es la tentación de construir una respuesta dentro de él. Por eso, quizá la pregunta final no sea quién debemos considerar culpable. La pregunta correcta es mucho más incómoda. ¿Qué sabemos? ¿Qué solamente se ha afirmado? ¿Y qué hemos terminado creyendo porque todas las piezas parecían encajar? Si este expediente continúa creciendo, cualquier nueva evidencia deberá ser examinada bajo esa misma regla. No por lo inquietante que parezca, no por la cantidad de personas que la compartan, sino por aquello que realmente pueda demostrar. Porque cuando una muerte queda rodeada de silencio, el silencio puede generar sospechas, pero nunca debe sustituir a las pruebas. Hasta que aparezcan pruebas capaces de separar los hechos de las sospechas, el expediente de Yu Menglong seguirá abierto en el único lugar donde nunca llegó a cerrarse, en la mente de quienes todavía buscan una respuesta.